Casa de restauración familiar. Mayordomos de su reino. Pastores, Martín y Sarita Mijango. Mayordomos de su reino. Lucas 12:42-44. Y dijo el Señor: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mayordomos de su reino. Objetivos de la enseñanza. 1. Comprender el significado de la mayordomía cristiana. 2. Conocer algunos de los elementos de la mayordomía cristiana. Mayordomos de su reino. ¿Qué es un mayordomo? Persona que administra y cuida los bienes de otra persona. Dos cualidades importantes en un mayordomo son, Lucas 12:42. A la fidelidad, ser leal. B, la prudencia, poseer buen juicio. Somos sus administradores, y Corintios 4:1. Mayordomos de su reino. Los bienes de Dios. El tiempo. 1. Dios es el Dios del tiempo, Salmo 31:15 y 2 da Pedro 3:8. 2. Con relación al tiempo debemos a. Aprovechar el tiempo, Efesios 5:16. B. Redimir el tiempo, Colosenses 4:5. Mayordomos de su reino. Los bienes de Dios. El tiempo. El cristiano redime el tiempo. 1. Alabando a Dios en la congregación de los santos. 2. Proclamando a Cristo. 3. Colaborando en la obra de Dios. Mayordomos de su reino. Los bienes de Dios. El dinero. La Biblia establece el señorío de Dios. 1. Sobre las riquezas, Ageo 2:8. 2. Y sobre todas las cosas, Salmo 24:1. Mayordomos de su reino. Los bienes de Dios. Actitud del mayordomo hacia él. 1. Reconocer y creer que las riquezas vienen de Dios. 2. Dar a Dios lo que le pertenece. A. Diezmos, Malaquías 3:10, Génesis 14:20, 28, 32, Mateo 23:23. B. Ofrendas, y Corintios 16, 1,2 y 2 da Corintios 9, 5,6. Mayordomos de su reino. Los bienes de Dios. Propósito de los diezmos y ofrendas. 1. Sostén del ministerio sacerdotal. 2. Suplir las necesidades del reino. Mayordomos de su reino. Los bienes de Dios. Algunos de los beneficios de Dios para el que da. 1. Promesas de bendición abundante. 2 da Corintios 9:10, Malaquías 3:10 y 2 da Corintios 9:6. 2. Promesa de protección y seguridad. Malaquías 3:11. Mayordomos de su reino. Los bienes de Dios. Los dones. 1. Habilidades o talentos especiales dados por Dios. 2. Son para perfeccionarnos y para edificar la iglesia. Efesios 4:12. Mayordomos de su reino. Los bienes de Dios. ¿Por qué no se manifiestan los dones? 1. No los piden, y Corintios 14:1. 2. Se descuidan, y Timoteo 4:14. 3. Se apagan, 2 Timoteo 1:6. 4. Falta de fe, Mateo 13:58. Mayordomos de su reino. Los bienes de Dios. ¿Habrá recompensa de Dios para el mayordomo fiel y prudente? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Colosenses 3:23, 24. Mayordomos de su reino. Resumen. 1. Mayordomo. A. El que administra y cuida bienes de otros. B. Deben ser fieles y prudentes.
C. Los cristianos son los mayordomos del reino de Dios. Mayordomos de su reino. Resumen. 2. Bienes de Dios, el tiempo. A. Dios es el Señor del tiempo. B. Debemos aprovecharlo al máximo. C. Redimimos el tiempo. 1. Alabando a Dios en la congregación. 2. Proclamando a Cristo. 3. Colaborando en la obra de Dios. Mayordomos de su reino. Resumen. 3. Bienes de Dios, el dinero. A. Dios es el Señor de todo, incluyendo el dinero. B. Actitud del mayordomo ante el dinero. 1. Reconocer y creer que las riquezas vienen de Dios. 2. Dar a Dios lo que le pertenece. Diezmos y ofrendas. Mayordomos de su reino. Resumen. 3. Bienes de Dios, el dinero. C. El propósito del diezmo y ofrendas. 1. Sostén ministerio sacerdotal. 2. Suplir las necesidades del reino. D. Beneficios para el que da a Dios. 1. Promesas de bendición abundante. 2. Promesa de protección y seguridad. Mayordomos de su reino. Resumen. 4. Bienes de Dios, los dones. A. Son talentos o habilidades especiales dadas por Dios. B. Nos perfeccionan y edifican la iglesia. C. Todos los mayordomos tienen un don y los deben usar con prudencia. Mayordomos de su reino. Resumen. 4. Bienes de Dios, los dones. D. Los dones no se manifiestan porque 1. No los piden a Dios. 2. Se descuidan. 3. Se apagan. 4. Falta la fe.